Para mí este primer síndrome es el síndrome del adulto superhumano, en el que nos compramos, yo no sé en qué momento de la historia, que como adultos nos teníamos que mostrar hacia los niños o hacia el mundo como resueltos. Nuestro ser verdadero es esa conciencia que puede contenerlas y puede transformarlas y puede sanarlas. Entonces, en la medida que yo sé que soy esa conciencia que las observo, puedo relacionarme con ellas y reconocerlas. Y en ese reconocimiento es que en verdad empiezo a sanar. Ese es el privilegio que tenemos en la adultez, que solo es en la adultez que podemos hacernos conscientes de nuestra conciencia y escoger dejar de sufrir, porque el dolor va a estar, pero el sufrimiento es voluntario. Entonces, en la medida que te conectas con esas cualidades esenciales, te conectas también con la suficiencia que eres, te conectas con tu parte divina, con esa conciencia que se une a la conciencia universal, y desde ese lugar puedes abrazar tu humanidad y puedes darle un lugar y puedes voltear a ver tu parte humana, tus emociones difíciles, en la entereza de quién eres, en la paz de quién eres. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Hoy vengo con la energía un poco bajita. Ayer que llegó mi esposo del trabajo y nos íbamos a ir a dormir, en cuanto nos metimos a la cama le dije que estaba como bajoneada, que había estado como todo el día con pensamientos como más negativos, menos inspirada. Cuando nos acostamos le dije que please me abrazara. O sea, normalmente cuando nos metemos a dormir él lee. Yo a veces leo, muy pocas veces, pero siempre, invariablemente, nos hacemos cuchi, nos hacemos piojito. A él le encanta en la planta de los pies y a mí me encanta en la espalda. Entonces, hacemos toda una postura que nos retorcemos para alcanzar el uno al otro. Él lee sus páginas y así nos quedamos dormidos. Y entonces ayer le dije, please no leas, necesito que, o sea, no leas ahorita, dame un abrazo, me siento así. Y se los cuento porque esto es algo que hace unos años hubiera sido imposible para mí, al yo ser la hermana grande de 6, haber crecido, pues eso, ¿no? La primera, el contexto en el que crecí, etcétera, las cosas en mi modelo mental que yo me conté. Yo siempre he sido como de una personalidad, la fuerte que puede con todo, independiente. Y en la medida que me he ido recriando a mí y que he ido pudiendo sanar mis heridas y las creencias de mí misma y de quién soy yo con el mundo, entonces he podido como operar más desde mi esencia, pedir lo que necesito, mostrar mi vulnerabilidad, darme cuenta que mi fragilidad es mi verdadera fuerza, cuando eso era como, o sea, matemáticamente lo completamente erróneo, ¿no? En cómo yo miraba la vida hace unos años. Y no saben lo rico que se sintió, ni siquiera me salieron lágrimas en otro momento. Si hubiera dicho, entonces, o sea, si hubiera dicho eso ya directamente me hubiera desmoronado. Y no, fue con toda la tranquilidad de estoy bajoneada, estoy triste, estoy como con pensamientos negativos, que es algo que para mí es debilidad. Entonces sería algo que antes hubiera ocultado y se lo puedo decir con mucha naturalidad. Que primero se los cuento como para abrir siempre este espacio desde el lugar honesto de lo que soy, y de esa manera siento que pues prestar este espacio para que tú también puedas ser eso que eres en cada momento, reconocerte en todas tus facetas, más como mujeres, que justamente ayer yo me sentía así, gracias a mi cuñada que se ha clavado muchísimo en entender las fases del ciclo. Yo ya pues voy traqueando, siempre he sido como muy regular y sabía que ya iba a venir mi regla. Y entonces ya noto perfecto ese cambio de energía. O sea, de verdad que hace un año ni siquiera era tan evidente para mí esos 4 ciclos. Y es brutal. Y eso es algo que también vamos a adentrarnos en todo el tema de recrianza, que vamos a ir viendo como por temas. Recriarme creyendo que es pues nuestras creencias profundas, tanto de nosotros como de cómo vemos el mundo, recriarme cuidándome, que es muchísimo entender como nuestros ciclos, nuestros biorritmos, conocernos, nuestra salud. Y lo importante de todo esto es
yo irles compartiendo pues la información que a lo largo de estos años a mí me ha permitido recriarme, a la par de tener invitados importantísimos, expertos, locos maestros que nos van a enseñar tanto ya sea porque son profesionales que se han dedicado años a estudiar de un tema o porque han vivido en carne propia un duelo de una pérdida y nos van a enseñar de ese tema. Pero lo que me emociona muchísimo para mí de Bendita Locura es que justamente la idea es compartir lo que sea que vayamos a compartir en cada episodio y que tú conectando con tu voz loca, esa voz libre, original, curiosa y amorosa, tú puedas ir realmente reaprendiendo a escucharte, ¿no? Escucharte profundamente. ¿Y a qué me refiero con escucharte profundamente? Muchas veces sí, sabemos que nos escuchamos porque decimos, se me antoja ahorita servirme un agua con gas y me la sirvo. Pero escucharnos profundamente es regresar al cuerpo, regresar a nuestras emociones, de verdad vivirlas, ¿no? Hace yo unos años me di cuenta, por ejemplo, que llevaba 10 años haciendo terapia, racionalizando lo que sentía. Es muy fácil para nuestra mente, desde heridas, empezar a racionalizar nuestro sentir. Y eso de alguna manera está completamente desconectado de nosotros mismos y por lo tanto no podemos escucharnos. Y por eso para mí, por ejemplo, IFS es una herramienta y un modelo tan profundo, porque es ir escuchando esas emociones difíciles, esos pensamientos que hemos denominado como malos o indebidos o que no deben de existir y darles un espacio tanto a esos pensamientos como a esas emociones, como a esas sensaciones y entonces ir pudiendo escucharnos cada vez más profundamente para podernos conocer más profundamente y entonces vivir esa locura de vida y de relaciones que nacimos para vivir. En este capítulo me encantaría platicarles de para mí cuál es ese síndrome que nos imposibilita empezar a sanar, en el que muchas veces ni siquiera lo tenemos consciente y justamente ese es el tema que quiero platicar, el que ni siquiera a veces nos percatamos que tenemos algo que sanar, ¿no? Ese era mi caso, el hecho de haber crecido en una familia amorosa, habiéndolo tenido todo, entre comillas, y haber sido como muy dichosa. Y es verdad que claro que nos comparamos con ciertas circunstancias que se viven en el mundo. Dicho esto, y antes de adentrarnos a estos dos temas que quiero platicarles en este episodio, muy bienvenida a Bendita Locura. Yo soy Lupe la Loca, tu host, en el que episodio con episodio todos los martes vamos a ver temas de recrianza adulta integral para que puedas ir construyendo esa locura de vida y de relaciones que naciste para vivir, escuchándote cada vez más profundamente. Y ahora sí, vayamos a cuál es este síndrome. Para mí este primer síndrome es el síndrome del adulto superhumano, en el que nos compramos, yo no sé en qué momento de la historia, que como adultos nos teníamos que mostrar hacia los niños o hacia el mundo como resueltos. Yo me acuerdo perfecto de ver a mis papás de chiquita y decir, wow, o sea, estas personas sí que saben de qué va la vida. Y se los prometo que hubo algo ahí en mi inconsciente que yo dije, bueno, cuando yo llegue a esa edad, entonces ya sabré de qué va la vida. Y menuda decepción, porque yo llegué a esa edad y dije, nunca me he sentido más confundida, más insegura de no sé por dónde caminar, que seguramente ellos medio estaban igual, pero yo los veía y decía, estos hombres dominan de qué va la vida. Inconscientemente eso se nos queda, ¿no? Que una vez que nos vamos convirtiendo en adultos, tenemos que mostrarnos y estar resueltos, lo cual imposibilita directamente que podamos empezar a sanar. Porque si además le agregamos que hayamos crecido en un entorno relativamente como ventajoso, menos nos vamos a dar la posibilidad de sanar. Porque vamos a creer que si volteamos a ver esa dolencia, ese vacío, esa incomodidad, entonces somos débiles, entonces somos desagradecidos, entonces no somos perfectos. Pero si realmente observamos este síndrome en el que lo que realmente estamos haciendo es anulando nuestra parte humana, pretendiendo ser superhumanos, cosa que no somos, entonces realmente estamos bloqueando la mitad de lo que somos, porque eso humano que estamos bloqueando en verdad es nuestra parte imperfecta, en verdad es esa sombra, en verdad es esos deseos, emociones, pensamientos que en nuestras reglas del juego, de nuestro entorno, familia o sociedad, eran las que no debían de ser mostradas, ya fueran emociones bajas de ira, enojo, odio, tristeza, ansiedad o pensamientos y deseos que estaban ahí,
Y en la medida que nos desconectemos de la mitad de lo que somos, directamente anulamos la posibilidad de empezar a sanar a cualquier nivel. Entonces, algo que a mí me sucedía justamente era eso, que dada mi situación en la que había crecido en una familia amorosa, cercana, con unos papás que estaban juntos, siempre dedicados a nosotros, con amigas y esa situación ideal, yo sentía que era desagradecido empezar a mirar y a aceptar que realmente como que había un vacío dentro de mí, que había una parte que estaba insatisfecha, en la que realmente estaba como, sí, faltándome algo de mi esencia o de lo que realmente anhelaba en la vida. Y no fue hasta que reconocí y acepté que había dolor en mí, sabiendo que no, al aceptar mi dolor, voy a minimizar el de otros, que pueda ser más complicado, pudiéramos decir en otras palabras, ¿no? O sea, es verdad que hay situaciones extremas en la vida y en el mundo tan más complejas, que muchas veces ya directamente solo eso nos hace creer que lo nuestro no es digno de hacer un espacio para ser mirado y para ser sanado. Y no nos damos cuenta que en hacer eso directamente estamos anulando la sanación colectiva de la humanidad. Porque es verdad que cuando estamos mejor nosotros, estamos mejor en nuestras relaciones, y realmente ese impacto va teniendo una escala mayor poco a poco. Esa sanación no nada más es nuestra, es de nosotros como colectivo, como humanidad. En la medida que yo me regalo sanarme a mí misma y dar ese espacio a mi dolor, es que voy a aportar a un mejor mundo. Entonces, para mí ese sería lo primero. Y lo segundo sería no darnos cuenta de nuestra conciencia, ¿no? Yo quería como resumir para este episodio como cómo se ve en la vida práctica recriarme a mí misma en el día a día, en la realidad, o sea, de la forma más realista, siendo como mamá, viviendo en Miami, teniendo 2 hijos chiquitos, teniendo esta empresa que me llena el alma y a la vez muchas veces me da dolores de cabeza porque voy aprendiendo a gestionar mis tiempos y cada vez, gracias a Dios, esos son menos, pero es un ir y venir, ¿no? Y irme descubriendo, y irme conociendo, y irme sanando. Que decía, ¿cómo podría resumir a gran escala para mí qué es la recrianza en el día a día? Y para mí es darme cuenta que me doy cuenta, darnos cuenta que nos damos cuenta. ¿Y qué es eso? Para mí, darme cuenta que me doy cuenta es directamente conectarme con mi verdadero ser. Que en los episodios anteriores hemos estado hablando de IFS, y de que IFS es este modelo en el que desde nuestro ser verdadero, conectados con nuestras cualidades esenciales, es que entonces podemos observar esas partes que están en nosotros agitadas o ansiosas o con emociones difíciles, y que en la medida que podemos darle un espacio a esas emociones difíciles, es que podemos ir como a la herida más profunda y desbloquear sistemáticamente desde el origen de esa herida, y que por eso tiene como esta sanación sistemática. Eso fue en el episodio pasado, el tercer episodio, con Pilar de la Torre, que fue mi mentora de IFS, la directora en Madrid, de este modelo que para mí llegó a mi vida para cambiar mi vida y para quedarse para siempre, pero en el que constantemente en IFS, y para mí, ¿no?, esta parte de alinear nuestra vida a nuestra verdad, el eslogan de Lula Lo, que se llama el poder de ser quien eres, eso que eres, esa versión verdadera de quien eres, ese ser verdadero, me gustaría que desmenucemos qué es eso. Y para mí es eso. Darme cuenta que me doy cuenta es darme cuenta que soy la conciencia que se da cuenta. Y probablemente esto sea algo que ya sea muy normal para ti, pero posiblemente sea un concepto que es completamente nuevo para ti. Y entonces lo quiero desmenuzar un poquito más. Yo la primera vez que pude como ver con mayor claridad qué significa esto de darme cuenta que me doy cuenta fue cuando entré al retiro de Vipassana, que les conté creo que en el primer episodio, en el que uno de esos miedos maestros que me guió a estar más alineada a quien soy, a quien quiero ser en el mundo y lo que quiero crear en mi vida el tiempo que tenga, fue ese viaje a la India en el que al yo saber que me quería casar, pero mi hoy esposo en ese entonces no
Y venir de una familia como religiosa, practicante, y yo ser controladora, realmente fue uno de mis más grandes miedos maestros, porque era algo que anhelaba, hacer este viaje a la India y Asia durante meses con mochila, sin itinerario. Sabía que a muchos niveles me iba a transformar y meramente esa era mi motivación principal, el que me deconstruyera, ¿no? El que realmente poder romper con tantas cosas tan estructuradas del deber ser que yo tenía, desde un perfeccionismo muy enraizado en mí, que realmente sí, yo como que me manejaba completamente, que sabía que tomar ese avión con Sergio, sabiendo que él todavía no estaba listo para casarse, sabiendo que yo sí, y irnos a Mumbai sin saber qué iba a suceder al día siguiente, era un soltar el control y realmente saltar al vacío y a la incertidumbre, que sabía que solo ese hecho, la Lupe que regresara de ese viaje no iba a ser la misma, ¿no? Entonces, obvio, me daba terror y obvio sabía que era un gran miedo maestro que me iba a enseñar partes de mi potencial y de quién era mucho más profundas, ¿no? Y en ese viaje, después de 3 meses, unas de las personas que más nos cautivaron y nos encantó como eran, coincidía que habían hecho un retiro que se llamaba Vipassana. Y cuando entramos a ese retiro, a mí me temblaba la mano de firmar el acuerdo de quedarme 10 días, porque era quedarnos 10 días en silencio, 11 horas meditando diario, no podías hablar, ver a los ojos, escribir, ningún tipo de comunicación. Entonces realmente yo estaba aterrada de, ese fue otro gran miedo maestro, entrar a este retiro. Pero cuando entramos a este retiro, que pues nos como comprometimos todos a estar en ese silencio y entonces estar con nuestra mente. Creo que en el segundo o la tercera noche, ya no me acuerdo si fue noche o mañana, estábamos en el desayunador, 50 mujeres, 50 hombres, que estábamos separados como por una cortina en el hall y en el desayunador. Y ya nada más escuchaban pues, los platos, la gente sirviéndose la comida, yendo a sus lugares en donde se escuchaban los rechinidos de las sillas, raspar con el suelo, la cuchara pegar con el plato. O sea, me acuerdo que ese ruido, que al final era el único sonido de esos últimos 3 días. Entonces esos sonidos se vuelve como muy relevante, ¿no? Y cualquier tipo de ruido o de sonido se vuelve muy relevante. Que empecé a darme cuenta que había una conversación, y había una conversación de diferentes posturas y diferentes opiniones y diferentes como personalidades, o sea, formas de pensar. De hecho, para mí fue mi introducción a IFS y por eso IFS llegó a mi vida, porque realmente para mí Vipassana llegó también como una herramienta que se ha quedado eternamente en mí desde ese entonces, que fue el 2014. A lo que quiero llegar con esta anécdota en especial es que eran solo el ruido de los platos, cucharas y sillas y la gente moviéndose y su ropa, y había toda una narrativa y un diálogo. Y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que realmente había diálogo en mi cabeza de diferentes posturas y diferentes opiniones. Y entonces al yo estar viendo como esta película o esta obra de teatro con personajes diferentes de ¿y será que mejor nos salimos porque esto ya nos llevamos en el tercer día y está muy intenso? ¿Será que Sergio se quiere salir? No, 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 esto está increíble. Nunca había logrado como estar con tanta presencia. Así, ¿no? Y yo estar observando como toda esa discusión fue la primera vez que me di cuenta que yo estaba observando toda esta narrativa y que esta narrativa iba y venía, yo como que la estaba observando. Sin embargo, ahí yo no sabía que era esa conciencia que se da cuenta que hay esa narrativa o esta conciencia que se da cuenta que me estoy moviendo o que estoy respirando. Y sin embargo, acabando esos 10 días, yo alcancé un nivel de como claridad interior que de hecho fue tan contundente ese nivel de claridad interior que renuncié a mi carrera que llevaba 7 años estudiando arquitectura de interiores y en cuanto llegué a Edimburgo, de ahí nos fuimos a vivir a Edimburgo, empecé a estudiar coaching para ya dedicarme a este tema, pero sin desviarme del tema de la conciencia. La conciencia es nuestro verdadero ser. Tú llevas teniendo un cuerpo que ha cambiado a lo largo de los años, en el que
te acuerdas de percibir tu cuerpo no desarrollado cuando eras chiquita o chiquito, y en el que empezó a desarrollarse y chance empezaste a ver que salió pelo de tus piernas o que te empezaba a salir pecho. Y sin embargo, ese cuerpo ha cambiado completamente. De hecho, está comprobado que nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo cambian de año con año completamente, todos los órganos, todo, nuestra piel, todo. Y sin embargo, nosotros seguimos estando ahí. A lo que voy es que tú te has observado a lo largo de los años y muchas veces hasta puedes tener esa sensación de seguir siendo la misma o seguir siendo el mismo. Decir como ese observador que me veía con mis amigos de chiquita o con mis amigas de chiquita y los planes que hacíamos y mi primer novio y cuando me casé y cuando tuve hijos y cuando tuve nietos, y sin embargo sigo siendo como la misma que ha visto como su vida, porque eso es lo que eres. Tú eres la conciencia que está habitando tu cuerpo. Y al ser una conciencia ilimitada que habita un cuerpo limitado, y al no tener nadie que nos enseñe a no identificarnos con el cuerpo, lo que sucede es que nos identificamos con él y nos identificamos con a todo lo que a un cuerpo le sucede, que son emociones, que son sensaciones, que son pensamientos con la mente. Y por lo tanto, al identificarnos y creer que somos nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, creemos que esa es nuestra naturaleza, cuando nuestra naturaleza es la conciencia que habita el cuerpo. Hay una frase que me fascina del escritor de Narnia, sea un concepto que es completamente nuevo para ti. Y entonces lo quiero desmenuzar un poquito más. Yo la primera vez que pude como ver con mayor claridad qué significa esto de darme cuenta que me doy cuenta fue cuando entré al retiro de Vipassana que les conté, creo que en el primer episodio, en el que uno de esos miedos maestros que me guió a estar más alineada a quien soy, a quien quiero ser en el mundo y lo que quiero crear en mi vida el tiempo que tenga, fue ese viaje a la India en el que al yo saber que me quería casar, pero mi hoy esposo en ese entonces no, y venir de una familia como religiosa, practicante, y yo ser controladora, realmente fue uno de mis más grandes miedos maestros porque era algo que anhelaba, hacer este viaje a la India y Asia durante meses con mochila, sin itinerario. Sabía que a muchos niveles me iba a transformar y meramente esa era mi motivación principal, el que me deconstruyera, ¿no? El que realmente poder romper con tantas cosas tan estructuradas del deber ser que yo tenía, desde un perfeccionismo muy enraizado en mí, que realmente sí, yo como que me manejaba completamente, que sabía que tomar ese avión con Sergio, sabiendo que él todavía no estaba listo para casarse, sabiendo que yo sí, irnos a Mumbai sin saber qué iba a suceder al día siguiente, era un soltar el control y realmente saltar al vacío y a la incertidumbre, que sabía que solo ese hecho, la Lupe que regresara de ese viaje no iba a ser la misma, ¿no? Entonces, obvio, me daba terror y obvio sabía que era un gran miedo maestro que me iba a enseñar partes de mi potencial y de quién era mucho más profundas, ¿no? Y en ese viaje, después de 3 meses, unas de las personas que más nos cautivaron y nos encantó como eran, coincidía que habían hecho un retiro que se llamaba Vipassana. Y cuando entramos a ese retiro, a mí me temblaba la mano de firmar el acuerdo de quedarme 10 días, porque era quedarnos 10 días en silencio, 11 horas meditando diario, no podías hablar, ver a los ojos, escribir, ningún tipo de comunicación. Entonces realmente yo estaba aterrada ese fue otro gran miedo maestro, entrar a este retiro. Pero cuando entramos a este retiro, que pues nos como comprometimos todos a estar en ese silencio y entonces estar con nuestra mente. Creo que en el segundo o la tercera noche, ya no me acuerdo si fue noche o mañana, estamos en el desayunador, 50 mujeres, 50 hombres, que estábamos separados como por una cortina en el hall y en el desayunador. Y ya nada más escuchaban pues, los platos, la gente sirviéndose la comida, yendo a sus lugares en donde se escuchaban los rechinidos de las sillas, raspar con el suelo, la cuchara pegar con el plato. O sea, me acuerdo que ese ruido
que al final era el único sonido de esos últimos 3 días. Entonces esos sonidos se vuelve como muy relevante, ¿no? Y cualquier tipo de ruido o de sonido se vuelve muy relevante. Que empecé a darme cuenta que había una conversación, y había una conversación de diferentes posturas y diferentes opiniones y diferentes como personalidades, o sea, formas de pensar. De hecho, para mí fue mi introducción a IFS y por eso IFS llegó a mi vida, porque realmente para mí Vipassana llegó también como una herramienta que se ha quedado eternamente en mí desde ese entonces, que fue el 2014, y en el que, bueno, ahorita me voy a eso, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esta anécdota en especial es que eran solo el ruido de los platos, cucharas y sillas y la gente moviéndose y su ropa, y había toda una narrativa y un diálogo. Y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que realmente había diálogo en mi cabeza de diferentes posturas y diferentes opiniones. Y entonces al yo estar viendo como esta película o esta obra de teatro con personajes diferentes de ¿y será que mejor nos salimos porque ya no llevamos en el tercer día y está muy intenso? ¿Será que Sergio se quiere salir? No, 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 esto está increíble. Nunca había logrado como estar con tanta presencia. Así, ¿no? Y yo estar observando como toda esa discusión fue la primera vez que me di cuenta que yo estaba observando toda esta narrativa y que esta narrativa iba y venía y sin embargo yo como que la estaba observando. Sin embargo, ahí yo no sabía que era esa conciencia que se da cuenta que hay esa narrativa o esta conciencia que se da cuenta que me estoy moviendo o que estoy cocinando o que estoy respirando. Y sin embargo, acabando esos 10 días, yo alcancé un nivel de como claridad interior que de hecho fue tan contundente ese nivel de claridad interior que renuncié a mi carrera que llevaba 7 años estudiando arquitectura de interiores y en cuanto llegué a Edimburgo, de ahí nos fuimos a vivir a Edimburgo, empecé a estudiar coaching para ya dedicarme a este tema, pero sin desviarme del tema de la conciencia. La conciencia es nuestro verdadero ser. Tú llevas teniendo un cuerpo que ha cambiado a lo largo de los años, en el que te acuerdas de percibir tu cuerpo no desarrollado cuando eras chiquita o chiquito, y en el que empezó a desarrollarse y chance empezaste a ver que salió pelo de tus piernas o que te empezaba a salir pecho. Y sin embargo, ese cuerpo ha cambiado completamente. De hecho, está comprobado que nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo cambian de año con año completamente, todos los órganos, todo, nuestra piel, todo. Y sin embargo, nosotros seguimos estando ahí. A lo que voy es que tú te has observado a lo largo de los años y muchas veces hasta puedes tener esa sensación de seguir siendo la misma o seguir siendo el mismo. Decir como ese observador que me veía con mis amigos de chiquita o con mis amigas de chiquita y los planes que hacíamos y mi primer novio y cuando me casé y cuando tuve hijos y cuando tuve nietos, y sin embargo sigo siendo como la misma que ha visto como su vida, porque eso es lo que eres. Tú eres la conciencia que está habitando tu cuerpo. Y al ser una conciencia ilimitada que habita un cuerpo limitado y al no tener nadie que nos enseñe a no identificarnos con el cuerpo, lo que sucede es que nos identificamos con él y nos identificamos con todo lo que un cuerpo, a todo lo que a un cuerpo le sucede, que son emociones, que son sensaciones, que son pensamientos con la mente. Y por lo tanto, al identificarnos y creer que somos nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, creemos que esa es nuestra naturaleza, cuando nuestra naturaleza es la conciencia que habita el cuerpo. Hay una frase que me fascina del escritor de Narnia, ¿cómo se llama? Lewis, no sé qué, Lewis, en el que decía, no tienes un alma, eres un alma, lo que tienes es un cuerpo. A mí esta frase me fascina porque engloba todo lo que hemos venido hablando, en el que tenemos un cuerpo que con ese cuerpo y en esta tierra donde necesariamente hay noche y día, donde hay calor y frío, donde hay alegría y tristeza,
existen estas polaridades. Y es solo nuestra mente que decidió que una de esas polaridades, la oscura o las emociones bajas, no tenían que ser. Pero tenemos un cuerpo. Y al tener un cuerpo, es solamente a través del cuerpo, es solamente a través de nuestra humanidad que podemos entender que somos un alma. El ser esa conciencia y poder darnos cuenta que somos el observador que se da cuenta que está pensando, sintiendo o comportándose, moviéndose, es lo que nos hace despertar y poder dejar de sufrir. Porque poco a poco, aunque es una tarea que vamos a hacer toda la vida, que en la medida que tengamos literalmente un cuerpo, y por eso, por ejemplo, el tema de los gurús o quienes se digan que son, o sea, que se pongan por encima de ustedes o que ustedes los pongan por encima de ustedes, hay que poner cuidado a esos pensamientos, ¿no? Porque en la medida que tengamos una piel, todos estamos aprendiendo algo. Todos estamos aprendiendo a desapegarnos, a desidentificarnos de esos pensamientos, emociones, sensaciones. Y en la medida que podamos observarlas con distancia, es que podemos tomar decisiones más conscientes y por lo tanto tener relaciones más conscientes. Pero a la par, es solo a través de no negarlas. O sea, esta observación hace que podamos no negarlas. Muchas veces, al estar completamente identificadas con ellas, creemos que si yo me dejo sentir ese enojo, me voy a fundir con él. O que si yo me permito ese odio o ese hastio o lo que sea, ¿no? Cualquier emoción que le tengamos miedo, o esa tristeza o esa debilidad, entonces me voy a derrumbar. Cuando en verdad son partes nuestras que no nos definen. Nuestro ser verdadero es esa conciencia que puede contenerlas y puede transformarlas y puede sanarlas. Entonces, en la medida que yo sé que soy esa conciencia que las observo, puedo relacionarme con ellas y reconocerlas. Y en ese reconocimiento es que en verdad empiezo a sanar. Y esto lo vamos a ver en los próximos 2 episodios, vamos a profundizar en esto. Pero me encantaría en este episodio que quedara muy claro, si eres tú alguien que este concepto no había llegado a ti o era algo que ya en algún libro habías leído, pero que todavía no está del todo claro, me encantaría que cerraras tus ojos si lo sientes, si no vas manejando o sea, como que pudieras como escuchar con pausa qué te dice tu voz loca, tu intuición de escuchar esto, que te mueve, qué resistencia hay, o si te hace todo el sentido, y tomarte un segundito como para darte cuenta que te das cuenta, ¿no? Y darte cuenta que percibes tu cuerpo, percibes tus sensaciones y que además todas estas sensaciones, emociones son impermanentes. Nuestro cuerpo con esa forma es impermanente, ya dejó de existir. Las sensaciones llegan y se van. Y quien haya hecho Vipassana, esto es algo que queda súper claro y es tan poderoso y tan hermoso, porque de verdad estás ahí en esas 11 horas meditando y evidentemente hay un momento en el que el dolor de la espalda es intensísimo, pero las sensaciones llegan y se van. O sea, llega ese dolor en la espalda, no sé qué, y en la medida que tú practicas como el mantenerte ecuánime y observar lo que es sin juzgarlo, sin desearlo o rechazarlo, te das cuenta que llega y se va. Muchas veces justo generamos el sufrimiento porque como nos identificamos con esa sensación, queremos que se vaya, volteamos a ver el reloj, cuánto tiempo queda, puta madre, que esto se vaya. Ese sufrimiento lo genero yo. Puede haber ese dolorcito, sí está el dolor, pero esa pelea y esa lucha porque sea más de lo que quiero o no sea eso que no quiero, ahí es que está el sufrimiento. Y en la medida que nos vamos dando cuenta que somos esa conciencia que se da cuenta, nos damos cuenta que nos damos cuenta, entonces podemos desidentificarnos más y ver este ritmo de la vida en el que todo es impermanente. Cualquier sensación llega para irse, cualquier emoción llega para irse. Y yo, en mi libre albedrío, es que puedo escoger desidentificarme, observarla en la distancia, no engacharme, o sea, como practicar la ecuanimidad. Entonces voy a ver que esta va a llegar para irse. Hay un ejemplo que
a mí me encanta, que utilizo mucho en el programa que doy de Recrearme o en los minicursos que doy, en el que hacer más visual para mí está, sí, como este concepto en nuestra mente. El ejemplo que doy es el que una pelota, digamos que una pelota sí es pelota, porque no puede percibirse a sí misma, o sea, no puede voltear la pelota y decir, ah, mira, soy redonda, boto y soy roja. Y ni siquiera es algo que podemos comprobar nosotros, ¿no? Pero digamos que una pelota no tiene conciencia, porque por lo tanto no se puede percibir a sí misma. Tú eres conciencia porque te percibes a ti misma pensando, sintiendo, moviéndote, accionando. Entonces eres esa conciencia porque puedes percibirte a ti misma. Porque si fuéramos pensamiento, cuando se va ese pensamiento, dejaríamos de existir. Si fuéramos solo el cuerpo, cuando dejó de existir ese cuerpo cuando éramos chiquitas, habríamos dejado de existir. Somos esa conciencia que cuando vemos a un muerto, y más si conocimos a esa persona que ya nos dejó y que amamos profundamente, vemos el cuerpo y decimos, ya no está ahí, ya no está la persona que yo amé, ya no está lo que daba vida a ese cuerpo, que es lo que verdaderamente somos. Y por eso sabemos que no hay muerte, nos vamos a transformar y vamos a experimentarnos de otra manera, pero nuestra verdadera esencia va a existir siempre. Eres esa conciencia. Y en pocas palabras, para mí, esto se reduce a que eres amor. Eres ese amor que tienen todos los niños cuando llegan a este mundo. Y todos lo podemos ver. O sea, llega un bebé a este mundo puro, con pura alegría, con puro gozo o con puro llanto, pero sin juzgarlo, ¿no? O sea, cuando has visto a un bebé que nace y dice, no, tómame la foto de este ángulo porque este es mi mal ángulo. Ese es el miedo que aprendemos en esta vida. Desde la parte humana, en donde en esa polaridad aprendemos que una parte es mala, que tenemos que negarla, nos identificamos con el cuerpo y entonces empieza ese sufrimiento. Pero llegamos siendo inconscientes de esa conciencia que somos. Y ese es el privilegio de ser adultos, porque es solo en la adultez que podemos ser conscientes de nuestra conciencia. En la infancia somos inconscientes de nuestra conciencia y somos pura conciencia, o sea, llegamos realmente conectados. O sea, ves al bebé y muchas veces al recién nacido y dices, ese llega en el cielo, y por eso quieres nutrirte de él, porque dices, este tiene una paz que yo ya no la conozco y ya se me olvidó. Entonces, ese es el privilegio que tenemos en la adultez, que solo es en la adultez que podemos hacernos conscientes de nuestra conciencia y escoger dejar de sufrir, porque el dolor va a estar, pero el sufrimiento es voluntario. Y entonces por eso la importancia de recriarnos, porque solamente al volver a entender la inocencia y todas las cualidades esenciales que naciste con ellas, que son de tu ser más auténtico, de tu naturaleza más real, de tu única naturaleza, que es ese amor, que es esa conciencia que eres. Entonces, en la medida que te conectas con esas cualidades esenciales, te conectas también con la suficiencia que eres, te conectas con tu parte divina, con esa conciencia que se une a la conciencia universal, y desde ese lugar puedes abrazar tu humanidad y puedes darle un lugar y puedes voltear a ver tu parte humana, tus emociones difíciles, en la entereza de quién eres, en la paz de quién eres. Y eso es, empezar a vivir un cielo en la tierra. Eres amor, eres puro amor. Eso es lo que eres, realmente. Y escucha esa voz loca dentro de ti, de ver qué resuena de esto que has escuchado contigo, que es verdadero para ti. Llévalo a ese diálogo como más profundo, a escucharte con más profundidad, de qué es lo que dice tu sabiduría interior, qué es lo que te hace sentido a ti, qué es lo que te expande a ti, qué es lo que te suma a ti. Tips prácticos para irle dando espacio a tu humanidad y para irte dando cuenta que eres la conciencia que se da cuenta. Para la parte de los miedos maestros, cada vez que estés en algún momento en el que algo espontáneo va a surgir de ti,
pero entre esa narrativa de miedo como de no porque te van a juzgar, o no porque qué miedo, o no porque, pero no es auténtico, coge ese hilo de incomodidad y pronuncia eso que es incómodo, o haz eso que te da miedo, o reconoce eso que metiste la pata. Vele dando la bienvenida a tu humanidad, haciendo de tus miedos tus maestros. Escoge una cosa que vayas a hacer esta semana que vaya alineado a darle espacio a tu humanidad utilizando tus miedos como maestros. Número 2, cómo darte cuenta que te das cuenta. Haciendo con toda tu mente lo que estás haciendo. Mindfulness, eso es literalmente lo que significa mindfulness. Entonces, escoge algo que vas a hacer en el día, escoge una cosa que durante una semana de aquí al próximo episodio vas a hacer con conciencia. Vas a comer ese platillo diciendo, primero lo huelo, cierro los ojos, lo huelo, me lo meto en la boca, siento como las lentejas se disuelven en mi lengua, cierro los ojos para... Cerrar los ojos nos conecta con nuestro mundo interno. Cerrar los ojos directamente es el abrir nuestro tercer ojo, que es lo que nos va permitiendo observarnos interiormente, nuestro mundo interno, que es el originario que causa nuestro mundo externo, ¿no? Entonces, literal, es la herramienta más poderosa que podemos hacer para ir cambiando nuestro mundo externo de lo que no nos gusta y de lo que hay que sanar por dentro, aprendiéndonos a autoobservar. Y nos podemos autoobservar en la medida que hagamos esas miradas internas. Entonces, al cerrar los ojos, observa y conéctate cómo se siente que pase la comida y ves si puedes percibir cómo baja por el esófago, o si se mueve tu panza, o si decides bañándote, ¿no? Cómo se siente el agua caer, cómo cae primero en la cabeza, si muevo, hay algún sonido en mis oídos diferentes cuando cae en el cráneo que cuando no. Lo que sea que tú decidas hacerlo con conciencia. Y ya, solamente hacer eso durante una semana, una cosa, poco a poco vas desarrollando el hacerte consciente que eres la conciencia que se da cuenta de lo que sucede. El ego es la identificación, ¿no? Es el estar identificados con el cuerpo, con nuestras emociones, pensamientos. Entonces, si ya te das cuenta, ya no hay más ego, o sea, no pueden convivir juntos. Entonces, hacer esta práctica es mucho más profundo de lo que te imaginas, porque una vez que vemos, ya no podemos desver y por lo tanto vamos desidentificándonos y por lo tanto aprendemos a poder desapegarnos y luego tenemos cada vez más músculo emocional para operar más desde nuestra esencia, utilizando nuestros miedos como nuestros maestros, escuchándonos con mucho más lealtad y contundencia. Si quieres bajar la meditación, conecta con tu voz loca y conectar con esas cualidades esenciales que son tuyas, que te pertenecen, para estar en tu centro, en tu suficiencia y desde ahí escoger tu vida, tus decisiones y el rumbo que vas a ir tomando. Entonces puedes descargar siempre esa meditación gratuita en el enlace de mi perfil. La puedes descargar completamente gratis y escucharla cuando sea que te convenga y te plazca a ti. Me encantará escucharte, tus inquietudes, dudas, qué temas te gustaría escuchar, qué te movió, qué te resonó de este podcast y así ir pudiendo también tener una relación de regreso, porque yo me siento aquí, debrayo mis locuras, mis intereses, los temas que me apasionan, los temas que me aportan, pero me encantará también conocer del otro lado qué te interesa a ti, qué te mueve a ti. Nos vemos en un próximo episodio para platicar de la personalidad, que es ese mecanismo de defensa en el que todos, dependiendo qué vivimos, nos metemos, pero que hoy en psicología sabemos que esa personalidad no nos define, todo lo contrario, nos limita de poder estar parados en nuestro ser verdadero y poder enseñar al mundo y mostrarnos tal y como somos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!